Hola, hola, ¿cómo les va? Nuevamente les damos la bienvenida a esta propuesta que no se detiene, que ya ha comenzado, que tiene un desarrollo, que tiene bloques independientes, pero parece que cada uno está jalonado, da un pie para los próximos encuentros. La Universidad Dialoga ya comenzó, ya arrancó en Mar del Plata, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, será próximamente en la Universidad Nacional de San Martín. Democracia y cohesión social como eje principal. Comenzamos hablando de la economía, hablamos de los medios de comunicación y tanto un panel como el otro fueron derivando prácticamente naturalmente hacia la política. Y la tentación autoritaria es el tercer tema de este encuentro, con quienes van a llevar adelante algunas reflexiones sobre esta temática que tiene muchísimos disparadores. Es una alegría tener en la Universidad Nacional de Mar del Plata con nosotros a Germán Lódola, que es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, magíster con diploma en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Pittsburgh, doctor en Ciencia Política por la misma institución, es investigador adjunto del CONICET, fue director de posgrado en Ciencia Política de la UTDT, consultor del Banco Mundial, coordinador del Barómetro de las Américas de la Vanderbilt University, fue becario en varias instituciones, entre ellas la Fundación YPF, la Fundación Fulbright y la Fundación Carnegie Mellon. Sus investigaciones académicas examinan temas de política subnacional y federalismo comparado. Gracias, Germán, por estar con nosotros. También está Patricia Tapatá, orgullosa graduada de la Universidad Nacional de Córdoba, para subrayarlo ahí en el currículum, estudios de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Buenos Aires, es defensora de derechos humanos con experiencia en organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado y organizaciones internacionales. Integró el grupo de expertos independientes interdisciplinario creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno de Bolivia. Y hoy está trabajando como experta en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la misión que investiga en Venezuela. Patricia Tapatá con nosotros. Fernando Manuel Suárez, bienvenido Fernando, profesor en Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, docente de la UBA, compilador de Socialismo y Democracia, libro de nuestra editorial, la editorial EUDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el 2015 y autor de Un nuevo partido para el viejo socialismo, un libro coeditado por La Plata, General Sarmiento, varias universidades, y es jefe de redacción de La Vanguardia. Y está con nosotros Gabriel Puricelli, licenciado en Sociología por la UBA y activista de larga trayectoria por el respeto a los derechos humanos. Entre 1989 y 1992 fue secretario de Derechos Humanos de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Es socio del CELS desde el 2009, especializado en política internacional, trabaja actualmente como analista político-económico y jefe de gabinete de la Dirección General de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el ámbito de la sociedad civil, es vicepresidente del Laboratorio de Políticas Públicas, una fundación privada dedicada a contribuir al debate público y a incidir sobre las acciones de gobierno desde una perspectiva ciudadana y participativa. Bueno, tanto Germán, Patricia, Fernando y Gabriel serán quienes llevarán adelante esta propuesta, este panel de la tentación autoritaria. Pensaba que si hay una tentación, bueno, en algo nos seduce para poder caer en ella, o hay otro sector que expresa cierta debilidad para que lo autoritario se imponga. ¿Serán las democracias actuales, tanto en América, en Europa, en distintos lugares del mundo? Bueno, vaya tarea que tienen ustedes. Y nos gustaría arrancar con vos, Germán, con algunas reflexiones sobre esta tentación autoritaria y estos fenómenos que vemos hoy en diferentes países. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación a la Universidad Nacional de Mar del Plata, la iniciativa que tomaron los rectores de las universidades nacionales, me parece trascendente. En un momento de Argentina y del mundo y de la región, que la pregunta que me acabas de hacer tiene particularidades, ¿no? Digo, ya sabemos hace tiempo que la distinción entre democracia y no democracia no es una distinción pura y completa. Dentro de los regímenes democráticos puede haber variedades de modalidades no democráticas. A mí me parece que el momento que vive el mundo y que el momento que vive Argentina actual lo tenemos que pensar en los siguientes términos. ¿Es un episodio o es un fenómeno? Los episodios van y vienen, pasan, duran poco. Los fenómenos se estabilizan y tienen consecuencias políticas y sociales para los países. En América Latina hubo un fenómeno en los años 2000, que despertó un interés y una preocupación en muchos analistas, lo que se llamó la nueva izquierda, ¿no? Gobiernos de extracción popular, con una ideología de centro-izquierda, que
desarrollaron, digamos así, modelos políticos que tensionaban en algunos aspectos con la democracia liberal, ¿no? Con la democracia liberal. Cuando digo la democracia liberal, la democracia de los frenos y contrapesos, la división de poderes y demás. Entonces estamos hablando en los años 2000 de liderazgos muy potentes a nivel nacional y a nivel regional que no tenían tendencias autoritarias ni rasgos autoritarios. Tenían una visión de la democracia que es distinta de la democracia liberal. No hay una sola forma de definir la democracia. La democracia liberal es la democracia de los frenos y contrapesos. La democracia mayoritaria, que era la visión que llevaban adelante estos experimentos políticos, es dentro del juego democrático. Pero ¿cuál es la lógica? Tener mayorías lo suficientemente potentes y poderosas para hacer grandes cambios estructurales en una región del mundo que, como sabemos, es de las más desiguales, ¿no? Y como la desigualdad se refuerza a sí misma, es endógena la desigualdad, era necesario construir mayorías importantes para generar cambios importantes. Pero ¿Para vos no había autoritarismo ahí? Siempre dentro del juego democrático, siempre dentro del juego democrático. Lo que estamos diciendo aquí es otra cosa. Aquí no estamos hablando de una noción mayoritaria de la democracia, sino que lo que estamos viendo aquí son intentos de polarización que afectan el juego democrático dentro de los países en una escena transnacionalizada. En una escena transnacionalizada. O sea, el experimento de Milei no es un experimento doméstico, es un experimento transnacional, ¿no? La ultraderecha en el mundo es un fenómeno transnacional. Necesita de herramientas como las que se mencionaban en el panel anterior relacionadas con los medios. Bueno, la diferencia que yo quiero marcar es que la polarización es un escenario estructuralmente favorable para líderes que no tienen apego democrático. Porque ¿qué hace la polarización? La polarización no es mayoritaria necesariamente. Es mayoritaria si yo tengo en un polo más del 50%. Pero yo puedo tener polarización con fragmentación, que creo que es el objetivo de estos experimentos políticos. No ser mayoritarios para producir cambios que son democráticos, decir que Bolivia es un estado pluricultural, es un cambio democrático, no es un cambio no democrático. Esos procesos eran procesos incluyentes. Y podemos discutir si la democracia mayoritaria y la democracia liberal, pero siempre dentro del juego democrático. Eran procesos incluyentes. Lo que estamos viendo ahora son procesos de polarización extrema que excluyen. Cruzadas morales. Las universidades nacionales entran dentro de esta cruzada moral. Los gerentes de la pobreza entran dentro de estas cruzadas morales. Entonces, lo que estoy tratando de llevar adelante es la idea de que la polarización es una oportunidad estructural para que líderes no democráticos se corran de la democracia, utilicen la democracia para apartarse de ella, ¿no? Bueno, Patricia Germán hablaba de estas democracias, de estos gobiernos de centroizquierda que del 2000 en adelante nacen. Bueno, él marca, indica, dice, no veía rasgos allí de autoritarismo o los fenómenos que estamos viendo ahora. Tu experiencia te ha llevado por Bolivia, por Venezuela, y bueno, aquí estamos ante esta tentación autoritaria como posibilidad o fenómeno ante cierta debilidad de las democracias. Bueno, yo también voy a aprovechar para agradecer. Realmente me ha puesto en este marco de preocupación / tristeza en el que vivimos, me ha dado muchísima alegría ver una iniciativa como esta, gracias a la Universidad de Mar del Plata y a su rector. Tuve una experiencia de 3 años en el Consejo Consultivo de Universidades, donde sí se trató con 3 ministerios, Educación, Relaciones Exteriores y Ciencia y Tecnología, de generar una política de internacionalización que fuera coherente y sostenida. Como todo lo de este país duró poco, pero la verdad, bienvenida a la Universidad Dialoga y gracias por invitarnos. Yo voy a hablar de lo que sé, que son los derechos humanos y a lo que me he dedicado siempre. Justo mencionaste los últimos países en los que trabajé, pero yo trabajé, como tengo muchas décadas, en los contextos de dictaduras y transiciones o de violencia interna en el Perú, con el conflicto con Sendero Luminoso, etcétera, o en El Salvador, para mencionar una variedad un poco más grande. Pero hoy me voy a centrar en lo que me pidieron, que es un tema que me preocupa enormemente y que espero poderles transmitir la preocupación, que es la dificultad de la izquierda democrática en América Latina,
pero también focalizadamente en Argentina, para comprender el carácter universal de los derechos humanos. Este no es un tema lejano, porque tenemos a la vista por lo menos 3 países en la región que han consolidado eso que era una tentación, bueno, la consolidaron como un régimen autoritario, pero se presentaron en algún momento de este proceso como adalides de los derechos humanos. Los derechos humanos entendidos de manera amplia, en el sentido de que le dieron mucha dedicación a tratar de garantizar este tema de la igualdad, que siempre fue el objetivo de las propuestas transformadoras, y están en este momento con severos problemas con los derechos civiles y políticos, para ser benevolente en esta primera cuestión. A mí, en ese sentido, me gustaría hablar de como 3 puntitos, que no los voy a desarrollar ahora para que veamos en el diálogo. El primero es que detrás de cada una de estas situaciones hay teorías. Entonces, hay una responsabilidad de la teoría que en este ámbito mucho más académico me parece que hay que agarrar el guante. Es decir, Stalin, Fidel Castro y Salvador Allende no fueron casualidades históricas, sino que fueron esfuerzos distintos que tenían atrás una forma de pensar que me parece que hace falta volver a mirar. Después, el tema de la izquierda y los derechos humanos. ¿Cómo se encontraron? ¿Por qué motivos? Y si acaso la izquierda ha incorporado este concepto en los esfuerzos que hace hoy, como los que venimos del mundo de los derechos humanos creemos que los derechos humanos son un criterio ético para el ejercicio de la política, porque son esencialmente políticos. Y el tercer punto, que ojalá podamos conversar, es qué pasó con estos regímenes populistas latinoamericanos que se mostraron como parte de un sector progresista que iban a la transformación y que hoy constituyen preocupaciones gravísimas, no solo para los defensores de derechos humanos, sino, cada uno lo puede tomar de donde quiere, para los que hacen política internacional y tienen preocupaciones geopolíticas, para los que no quieren que se anule una vía de la transformación por este ejercicio que ha resultado en gravísimas violaciones a los derechos humanos, que después podemos describir con cosas concretísimas, ¿no? Me voy a quedar ahí. Bien, son 3 primeros ejes, puntos de lo que será más adelante seguir conversando contigo, Patricia, con Germán, con Fernando, con Gabriel. Bueno, después de Germán y Patricia, indudablemente cuando hablamos de esta tentación autoritaria, no podemos definirla en un determinado arco político. Bien se puede dar desde la izquierda y desde la derecha. ¿Cómo ve? Bueno, vos sos redactor en La Vanguardia, tenés un recorrido desde la historia y la política analizando partidos de izquierda. Bueno, ¿cómo ves este fenómeno de la posibilidad de la tentación autoritaria, sea por un sector u otro, ¿no? Bueno, primero, gracias por la invitación. Siempre es lindo volver a casa. Gracias a Alfredo, a Alejandro Katz, que también estuvo ahí en la organización. Sí, creo que ahí es una cuestión transversal. Me parece que la democracia argentina celebró sus 40 años continuos, su vida más prolongada en la historia, que creo que vale la pena celebrarla, y que creo que sigue sobreviviendo a pesar de estos embates justamente por sus actores, a veces muy descalificados. Creo que los partidos políticos argentinos han aprendido de su propia historia, porque tenemos partidos muy viejos y que desde el 83 para acá han tenido una conducta, creo que cuasi ejemplar en más de un sentido, tanto que tendemos a flagelarnos. Pero me parece que esa inercia democrática, eso dado, tiene riesgos también, sobre todo con las nuevas generaciones, que dan por sentado o no, se preguntan o no están tan convencidos de lo que ocurre, de lo que se sostiene. Y la democracia no se sostiene sin un compromiso cívico intenso. La democracia tiene muchísimos eslabones que la sostienen, pero también es enormemente débil a esa voluntad. El día que la gente deje de ir a votar
no solo a votar, pero solo dije votar, la democracia no existe más. Y esa desconfianza, ese escepticismo, esa apatía. Yo tengo la suerte de dar clases a adolescentes, jóvenes, los primeros años de las carreras en muchas universidades privadas, y voy viendo ese tipo de sensaciones, de percepciones e inquietudes válidas, porque me parece que uno de los errores, lo decía un gran teórico de la democracia, Robert Dahl, es justamente no responder más a esas preguntas de por qué la democracia es mejor, qué ofrece la democracia que el autoritarismo no. Y yo creo que dejamos de hacernos esa pregunta, nos resguardamos, nos recostamos en sus virtudes por la negativa, ese mal menor, que se ciña siempre una frase famosa de Churchill, y no las virtudes, que son muchas, pero que requieren un esfuerzo colectivo y personal, sobre todo de compromiso con algo que me parece fundamental en este contexto, y esta ronda de diálogo así lo invita, que es el pluralismo, la convivencia con otros. Y una cosa que creo que es un aprendizaje que tenemos que hacer, que el pluralismo no se declama, se practica. Y si nosotros no podemos practicar ese pluralismo, y yo creo que este es un ejercicio concreto que estamos haciendo acá, estamos destinados al fracaso, porque en la declamación y en la exclusión de actores, incluso actores que son muy irritantes, está la derrota de esa democracia que, como decía Germán, hoy muere de a poco, no muere como antes con un señor de traje y bigote que entra entrando tiros al techo del Congreso. Bueno, y en ese morir de a poco es más peligroso, ¿no? Esa forma, digamos, esa estrategia termina siendo más peligrosa. Bueno, Gabriel, qué gusto tenerte también en este panel. Lo escuchaba Fernando y pensaba en esto de la pluralidad. Hay un cuidado en la organización, en estos meses de trabajo previo. Cada panel tiene diversidad de voces, diferentes miradas. Todos apostamos a la democracia, creo estar seguro, aquí, y quienes nos siguen también, y mucho más hablando de la universidad pública, que es diálogo y pluralidad. Ahora, sigo insistiendo con esto, ¿no? ¿Qué terreno fue dejando la democracia para que a algunos la tentación autoritaria sea algo cercano y sea algo seductor? Bueno, como todos quienes me precedieron, quiero también agradecer a la Universidad de Mar del Plata y la iniciativa que toman los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional. Este es un primer capítulo de una iniciativa muy, muy valiosa, y que justamente, no por el tema meramente de este panel, sino por el ejercicio de esta universidad dialogando en su conjunto, es precisamente una apuesta contra cualquier tentación autoritaria. A mí lo que me resulta necesario decir en el contexto actual es tratar de pensar cuáles fueron las condiciones económicas y sociales que hicieron posible las democracias que se consideraron modélicas y las democracias que establecieron las reglas de lo que Germán llamó la democracia liberal. Y preguntarnos cuánto puede sobrevivir ese experimento a la desaparición de las condiciones económicas y sociales que le hicieron posible. Porque la cuestión del autoritarismo puede ser una tentación o puede ser un elemento que surge estructuralmente de nuevas condiciones económicas y sociales que son distintas a las que hicieron posible el experimento democrático. Y me parece que es muy importante siempre pensar que las democracias que se consideraron modélicas y que las propias transiciones a la democracia en nuestra región tomaron inspiración de él, fueron posibles en países en la segunda posguerra que no tenían una historia democrática muy intensa previa, y por lo tanto el periodo de las democracias en Europa, y que luego se extiende en buena medida en América Latina a partir del fin de las últimas dictaduras, está muy asociado a un momento histórico particular con condiciones económicas y sociales particulares. Esas condiciones económicas y sociales en Europa fueron la de lo que se llama habitualmente los 30 gloriosos, ¿no? Un periodo de crecimiento económico continuo que arranca en la inmediata posguerra con la apoyatura del Plan Marshall, con el desarrollo a marcha forzada de la industrialización de los países del este, de la órbita soviética, etcétera, que agota su impulso, digamos, un periodo que no es solo de crecimiento económico, sino que también es de crecimiento de la productividad de las economías y donde los trabajadores están asociados al capital en crecientes mejoras salariales a lo largo de un periodo continuo de 30 años que se interrumpe abruptamente con la crisis del petróleo en el 73.
ese periodo da condiciones para que se consolide un conjunto de prácticas y una práctica de libertades en los países europeos que evidentemente arraiga y pervive después de que empiezan a desaparecer esas condiciones. Esas condiciones vinieron asociadas a ganancias generacionales concretas en términos de movilidad social que a partir de la crisis del petróleo se amesetan y que a partir de la crisis del 2008, la crisis global del 2008, entran en franca decadencia. Y efectivamente hay una correlación fuerte, que yo no quiero irresponsablemente transformar en causalidad, pero que de la que hay que tomar nota, de que ese deterioro y esa pérdida de la promesa de ascenso social viene de la mano con la reactivación de las células dormientes del autoritarismo, que en el caso europeo siempre habían estado presentes, porque efectivamente todo lo que fue el nazismo, el pujadismo, el fascismo, etcétera, no habían desaparecido, se habían transformado en expresiones marginales de la política, pero que vuelven con gran fuerza, empiezan a volver con gran fuerza. En Francia, que hace punta un poco en esto, en los 90, pero que se hace enormemente fuertes en este siglo, prácticamente en todos los países europeos. Me parece que se puede hacer una analogía con lo que sucede en nuestra región, que para construir su democracia se pudo inspirar idealmente en las democracias europeas, pero que ha tenido muchos problemas en encontrar condiciones estructurales que le dieran a la democracia en América Latina el mismo vigor que tuvo en Europa, porque lo extraordinario, creo yo, del experimento democrático latinoamericano es que se construyeron democracias que hoy están amenazadas por la tentación autoritaria, a pesar de que no existían condiciones económicas y sociales tan favorables como las que tuvo Europa para este experimento. Me parece que ese es un elemento central sobre el que hay que reflexionar para entender que el autoritarismo emergente no es meramente una tentación ideal, sino que puede estar surgiendo de una realidad estructural de la economía y la sociedad. Bueno, después de esta primera vuelta, y a partir de lo último que compartías, Gabriel, nos podemos quedar un poco en América Latina, nos podemos quedar un poco especialmente en Argentina, porque cada una de las reflexiones nos trae automáticamente pensamientos, sensaciones que tienen que ver con el momento que estamos atravesando hoy. Mientras escuchaba, pensaba, Germán, entonces, a ver, la democracia funciona como herramienta mientras las cosas están relativamente bien, ahí está acechando ante cualquier flaqueza o caída esta tentación autoritaria. No tengo una respuesta contundente con eso, pero yo diría lo siguiente, y es importante el aspecto de economía política que marca Gabriel, ¿no? Lo que me parece que estamos viendo en Argentina, pero no solo en Argentina, es un fenómeno político que, bueno, lo podríamos decir de arriba abajo. O sea, dentro de estos experimentos políticos de derecha, algunos de los cuales no tengo ningún pudor en decir que son de ultraderecha, como el caso argentino, lo que se ve es una combinación de fuerzas sociales arriba de la sociedad y abajo de la sociedad. Esto a veces se llamaba conservadurismo popular, algunos lo pueden llamar neofascismo. Digamos, Europa, la particularidad de los movimientos fascistas en Europa de mitad del siglo, de principio del siglo XX, mitad del siglo XX, es justamente esta combinación. Entonces, la particularidad de este momento, para decirlo de una manera más cruda, es que los sectores del establishment y los sectores del poder juegan ese juego político. No están fuera de ese juego político. El arriba-abajo es sectores populares convocados no tanto a través de procesos de crecimiento económico, y aquí quiero poner otro énfasis, yo no creo que sea tanto un problema de crecimiento económico, esta insatisfacción, es un problema más de carácter redistributivo. Estados Unidos creció, y la elección en Estados Unidos la va a definir unos 150.000 personas en el estado de Pensilvania, ¿sí? En el centro del estado de Pensilvania. En el estado de Pensilvania que los trabajadores manuales votaban al Partido Demócrata, y hoy no votan más al Partido Demócrata. Y los trabajadores manuales de Europa tampoco votan a la socialdemocracia europea. Y los trabajadores manuales argentinos, muchos de ellos votaron a Milei. ¿Y por qué sucede eso? Porque independientemente de que tengas crecimiento económico, no, Argentina no tuvo crecimiento económico, pero Biden tuvo crecimiento económico. Pero ¿cuál es el problema? El problema es un problema de naturaleza redistributiva.
A estas personas que viven en Pensilvania o que viven en el conurbano bonaerense o en los conurbanos argentinos, que no tuvieron crecimiento económico en los últimos años, pero los otros sí, ese crecimiento económico no les llegó. Y no solo que no les llegó, sino que además tuvieron un poco de inflación. Por lo tanto, no les llegó el crecimiento económico y les aumentó el arrendamiento de una casa, o les aumentó la nafta, o les aumentó mandar a sus hijos a una escuela privada, aquellos que la mandaban a una escuela privada. Entonces, lo que yo estoy viendo es un fenómeno muy complejo, donde sectores populares y el establishment económico, por llamarlo genéricamente de una forma no peyorativa, ¿no?, están en este mismo fenómeno político. ¿Cómo se sale de esto sin redistribución? El crecimiento es insuficiente, porque el crecimiento va a estar concentrado además. Porque el crecimiento de Estados Unidos es un crecimiento de los estados de energía verde. Y el crecimiento en Argentina, si se da, es un crecimiento primarizado, o sea, capital intensivo, sin mano de obra, con concentración económica. No sé si se entiende la naturaleza del problema. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del problema? Que aquellos sectores que van a impulsar el crecimiento económico, si no tienen un componente distributivo, van a seguir tirando de la piola, del enfrentamiento, de la polarización, de la elección de los culpables. Entonces, la salida es política, pero también es económica. Y esto me parece que es bastante diferente de los fenómenos que vivimos en los años 2000. Algunos de esos fenómenos, yo creo que dos, derivaron, por eso decía los 2000, no los 2015 o los 2020, derivaron en un fenómeno autoritario. Pongamos nombres, ¿no? Porque estamos con los tres de Patricia, con los No, dos yo diría tuyos. Venezuela, Nicaragua son dos casos claramente, digamos, de reversión autoritaria. Bueno, ahí podemos discutir si los 2000 o los 2000 más. Digamos. Yo creo que el caso de Venezuela es la caída de Hugo Chávez, ¿no? Digamos, el caso de Nicaragua es un caso de deterioro mucho más profundo. Digamos. Patricia, habías planteado en la previa, bueno, focalizar un poco en tu experiencia, tu trabajo en la temática de derechos humanos. Bueno, planteando esto también, ¿no? Los derechos humanos no son de un sector político determinado y este debate o este contrapunto, algunas veces hasta un contrasentido que algunos plantean en esto de, bueno, las izquierdas y el tratamiento de los derechos humanos, algunos países en cuestión en América Latina están viviendo un momento complejo, ¿no? No, para no quedar siempre con los temas horribles que a uno le toca hablar, pero yo estoy de acuerdo en todos los problemas de distribución, pero resulta que, a ver, cuando Chile y Argentina en el 73 y 74 en adelante tuvieron las dictaduras que tuvieron, los otros países de América, y teníamos ya Uruguay, los otros países de América Latina hablaban abiertamente de la represión, los desaparecidos y después del exilio, estas masas de exilados que salían, que eran masitas, digamos, si lo comparamos con el fenómeno migratorio actual. Hoy, América Latina no habla de la represión de los de varios miles de presos políticos, de una cosa tremenda como el quite de la nacionalidad a ciudadanos de los países, de la confiscación de sus bienes, de que los estudiantes en Nicaragua no solo no pueden obtener un título, sino que sus récords académicos han sido borrados no del mapa, de los registros, porque al quitar la nacionalidad y convertirlos en apátridas, o sea, no estamos hablando de la tortura, de la intervención de todo partido político conocido y la intervención en el sentido de quitar la tarjeta electoral y poner una persona pro gobierno en cada lugar o en cada sindicato. Entonces, esa diferencia de por qué los países de América Latina hablaban en los 70 de Argentina, Chile y Uruguay, primero hablaban de la represión y después solidariamente recibían exiliados. Ahora hablamos de las migraciones y de la presencia, bueno, en el caso de nuestro país y de América Latina, de la masiva presencia de Venezuela, parte de los venezolanos, parte de los 8 millones están distribuidos en la región y mayoritariamente en los dos países limítrofes, Colombia y Brasil. Pero hablamos primero de la presencia de los venezolanos, pero no hablamos
de lo que está pasando en esos regímenes. Entonces yo creo que las izquierdas democráticas que se encontraron con los derechos humanos primero de una manera totalmente instrumental, cuando fueron reprimidos y se cerraron las posibilidades desde los partidos o desde las asociaciones de abogados que eran además militantes de los partidos y los defendían, y recién ahí fueron a interactuar con estos organismos más plurales que Patricia, defendían los ¿tenés derechos una hipótesis humanos. por qué no hablamos o por qué no se habla? Bueno, porque sea es en las muy universidades, complicado. los medios. Porque es muy complicado, porque esos populismos latinoamericanos que se convirtieron hoy en unos gobiernos algo más que autoritarios, diría yo, bueno, hay que dar cuenta de los que acompañaron, de los que aplaudieron, porque si no, también es bueno aceptarlo. El problema de esta presencia en América Latina es un problema de votos en la ONU o en la OEA, y listo. Después opinamos sobre lo que los gobiernos votan, pero lo convertimos en un problema de votos. Y entonces hay que asumir que es demasiado feo hablar de los lugares donde la gente está encarcelada, donde no hay... Yo no sé qué pasó en este país, que fue uno de los países que más recibió solidaridad internacional y que no hubiéramos tenido la democracia de la que hoy todavía disfrutamos sin esa solidaridad internacional que apalancó cuestiones centrales, ¿no? Y sí, en eso quiero coincidir con Germán, porque si no parece que me quedé solo con esta cristalización de autoritarismos que, ojo, están llevando adelante algo más que un disciplinamiento de una sociedad, ¿no? Hay nombres concretos, hechos, etc. Y a diferencia de los 70, la información precisa, neutral, de relato de hechos está toda disponible. Yo sí creo que tenemos graves peligros autoritarios con cantidad de gestos que estamos viendo cada día en este país con esta etapa de gobierno que espero no evolucionen como han evolucionado totalmente en el otro ámbito, hacia cierres de espacios cívicos, del escenario público, del debate, etc. Pero el insulto es un excelente principio para ponerle un coto, se sí, planteó para en el panel anterior, ¿no? Para desalentar y a veces para cerrar más la discusión pública. Bueno, Patricia, analizando los efectos autoritarios de gobiernos de izquierda en América Latina, pero también marcando que el gobierno actual en nuestro país, de derecha, de ultraderecha, bueno, como Germán dice, no lo dejo en potencial, lo afirmo, un gobierno de ultraderecha en la Argentina. Fernando, tu mirada con respecto a esta realidad latinoamericana y a estos gobiernos que arrancan con una herramienta, con una propuesta democrática que luego deriva en esta tentación autoritaria. Bueno, ahí vuelvo otra vez a pensar la carnadura ciudadana, o sea, lo social, pero pensando también en sujetos concretos y cuáles son los valores que encarnan estos procesos, que son procesos largos. Creo que ahí hay algo que se ha dicho muchas veces, pero esta cuestión de cierto individualismo, pero un individualismo que ha tramitado en una misantropía muy extraña, donde la fragmentación social, que ya mencioné en el panel anterior, donde vivimos en ámbitos sociales donde cada vez nos encontramos con menos gente diferente a nosotros. No solo sociológicamente, sino hasta mentalmente, como suertes de guetos o countries mentales donde nos extraña la gente que es diferente a nosotros a niveles de las redes, pero también particularmente. Y ese choque con la realidad es disociativa, es decir, lo que le pasa a esas personas no tiene que ver con nosotros. Doy un ejemplo muy claro que se ve sobre todo en los centros urbanos, la gente durmiendo en la calle. Esa suerte de adormecimiento al que tenemos que someternos para convivir con esa realidad es preocupante porque lleva a una cuestión de aislamiento que produce efectos. Yo hablo mucho con mis estudiantes y siempre les pregunto, asumiendo primero como yo mismo para que no sea persecutorio, ¿cuántos van al psicólogo y cuántos consumen psicofármacos? Y la mayoría de chicos de 18 años. Y yo le digo, ustedes son los ganadores de este modelo y viven así.
Entonces, esa pérdida de lo comunitario, de los sentimientos que sostienen una democracia en un sentido fuerte, de que vivimos juntos, de que nuestro destino es junto, aunque no querramos, es junto con los nuestros, es junto con los que vienen de afuera, porque también en eso la Argentina sigue siendo un país hospitalario, a pesar de todo, que estos discursos empiezan a aprender, porque con la universidad empezaron, si recuerdan bien, con la cuestión de los estudiantes extranjeros. Es una cosa tristísima porque ocurren cosas extraordinarias en la universidad pública. Voy a tomar un estudiante en la UBA que yo tengo, llegó, yo los hice presentarse, y había sido fiscal de la oposición en Venezuela. Y dice, yo fui fiscal la semana pasada y hoy para mi país soy un terrorista. Y ese chico estaba una semana después estudiando en la Argentina en la universidad pública. Ese tipo de valores que sobreviven, porque eso está capilarmente, hay que llevarlo, como digo, a la esfera pública y empezar a reconocer esa fractura social, porque en ese reconocimiento, si no nos reconocimos como parte de lo mismo, si no podemos coexistir en ámbitos, como digo, escuelas, hospitales, transporte público, esa Argentina que supo ser, yo creo que la nostalgia no es totalmente funcional, pero hay que reconstruir algo de eso, porque el resultado es un resultado muy peligroso para la convivencia democrática, y en ese escenario es donde estos personajes triunfan, porque alimentan sensaciones de desconfianza que están ahí, donde el otro es una amenaza para mí, alguien potencialmente peligroso, alguien que viene por lo mío, y donde además se construye un discurso donde el que se salva es por su propio mérito y el que pierde es por su culpa. Esa moralidad que está muy impregnada es una moralidad destructiva y además profundamente antiliberal. O sea, la tradición liberal que también ofrecen, que es una tradición que tiene sus claroscuros, la que nos ofrece este gobierno es una muy particular, muy sesgada, muy poco humanitaria, que no tiene que ver con esa tradición, que es vivir con el otro, y ciertas cosas son inmorales. La vida de las personas, la muerte de las personas por causas evitables, la crueldad, son cosas inmorales para el liberalismo, y las democracias liberales tienen que ser eso, y están dejando de serlo por los gobiernos, pero también por los ciudadanos. Me quedo ahí, porque mientras te escuchaba pensaba en esta prepotencia muchas veces de las mayorías, ¿no? Ok, perfecto, pero ganamos, ustedes perdieron, ¿no? Hace poco Sandra Petovelo fue víctima de un encuentro con diversos ciudadanos bajando de un avión, ¿no? Y su argumento fue, perdieron, estas son nuestras formas. Estoy entrando en la parte final y te toca, Gabriel, siempre tenemos la tentación en un panel, no sé ustedes, pero de encontrar la solución. No, tal vez dejemos más preguntas que las que trajimos al principio, pero en estos últimos 5 minutos, y arranco contigo, Gabriel, bueno, algunas reflexiones. Escuchándolos, sabemos a dónde no queremos ir, sabemos dónde no queremos estar como sociedad civil, como democracia, pensando realmente en que la democracia es la mejor herramienta que tenemos. El tema es, bueno, cómo solucionar muchos de los problemas actuales, cómo cambiar muchas de las realidades que no nos gustan y cómo aportar también algo que sea convocante para las mayorías, ¿no? Bueno, vos diste un ejemplo que es casi perfecto de algo en lo que podríamos acordar todos los que estamos acá, es que la democracia no puede ser de suma cero. Y justamente el discurso, la reacción de la ministra a la interpelación ciudadana que sufrió es la reacción de una persona que considera que el juego de la democracia es un juego de suma cero. O sea, me toca a mí ahora, después eventualmente te tocará a vos, yo hago lo que me parece, y vos estarás habilitado en el futuro a hacer lo que parece. Es decir, donde la democracia solo pudiera funcionar como una reparación posterior de algo que un adversario hizo antes. Y la democracia efectivamente no es eso. La democracia es un juego de suma positiva, siempre y cuando logre consensos alrededor de algunas ideas, y acá se mencionaron varias. Digamos, tiene que haber un consenso alrededor de alguna política redistributiva. Para que la democracia como juego político sea un juego aditivo y no de suma cero, tiene que haber ganancias pactadas para todos los que participan de esa sociedad. Del mismo modo, me parece también que digamos que América Latina tiene condiciones históricas propias para reaccionar a las tendencias autoritarias.
Yo decía, prácticamente dándole una total preeminencia a lo estructural en mi intervención anterior, cuáles eran las condiciones que habían hecho posible la democracia en Europa, pero decía también que en América Latina habíamos logrado construir democracias a pesar de no haber tenido esas condiciones, y las condiciones subjetivas que creamos en América Latina para que las democracias fueran posibles estuvieron centradas en un consenso sobre la cuestión de los derechos humanos muy fuerte. Y la cuestión del consenso sobre la cuestión de los derechos humanos no era una cuestión meramente abstracta o declarativa, sino que se encarnaba en el sistema interamericano de derechos humanos, en la posibilidad de acceder más allá de las instancias nacionales a una instancia que le pusiera a todos los gobiernos de la región un patrón. Y no casualmente, uno de los países que se ha mencionado aquí, Venezuela, se ha retirado del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Señaló con un gesto muy fuerte, por si hiciera falta, por si no hubiera evidencia sobrada, que no participaba más de ese consenso. Y me parece que aquí, si vamos a la cuestión de los consensos que se puede intentar construir a través de este diálogo dame de uno más Lanza, para cerrar. el SIN es volver a la cuestión de los derechos humanos como fundante de una democracia que en lo político, en lo social y en lo económico sea un juego aditivo y no de suma cero, que es la apuesta de los autoritarios. Gracias, Gabriel. Voy con Germán, el minuto final, el minuto de cada uno con estos postulados que planteamos para trabajarlos a futuro, ¿no? Redistribución, derechos humanos, diálogo, pensándolo como necesarios y fundamentales para una democracia. A riesgo de ser muy esquemático, digamos, a mí me parece que hay una historia por arriba y una historia por abajo de esto. La historia por arriba es la responsabilidad de las élites políticas, es la responsabilidad del sistema y es la responsabilidad de las instituciones, ¿no? Y ahí nos miro a todos, digamos, que tenemos la responsabilidad de ser condenatorios, no solamente ser condenatorios con el insulto, hay otras expresiones de autoritarismo. La desinstitucionalización no es una expresión democrática. Cerrar la paritaria docente, voy a hablar de la desinstitucionalización en el ámbito de la educación, cerrar la paritaria docente, dejar sin efecto la ley de financiamiento educativo, la ley de educación técnica profesional, esa desinstitucionalización de aspectos vitales que democráticamente los argentinos nos dimos, tiene que ser del lado de la historia de arriba condenatorio. Digamos. Hoy tenemos un gobierno que dice achicar el Estado es agrandar la nación, y nos toca de cerca pensando en las universidades públicas. Exactamente. No hablamos mucho de Estado, pero me parece también, pensando en estos postulados, ¿no? ¿Tiene que haber un Estado para que haya redistribución, para que haya política de derechos humanos, o lo hace una empresa? No, por supuesto que lo hace el Estado. Y después la historia por abajo es como damos respuesta, y el panel que conversó sobre temas de redistribución y de cohesión social, me parece que la historia por abajo es la integradora, ¿no? Estos modelos que no los definí yo de ultraderecha, la ciencia política en el mundo los define como ultraderecha, no tienen esa preocupación, ese humanismo, esa naturaleza incluyente. No hay manera, digamos, de tener un régimen democrático con el 60, el 70% de la población excluida. No hay forma. Entonces, ¿cómo responde la derecha extrema con esto? No responde con más Estado, con más distribución, con un pacto distributivo. Responde eligiendo culpables por las situaciones donde esas personas se encuentran. Los culpables aquí son el Estado, pero en Estados Unidos son los haitianos que se comen mascotas. Y en Europa son los turcos que sacan el trabajo. Digamos, ese es el sentido transnacional de esta nueva derecha, ¿no? Patricia. Qué difícil, qué difícil. Te lo hago fácil, 30 segundos. No, a ver, la tortura, los tratos crueles o la violencia sexual y de género es igual en las distintas latitudes donde hoy se está produciendo. La concentración del poder, los líderes eternos que suprimen a los partidos, inhabilitan candidatos, el quitar la nacionalidad a los ciudadanos, a aquellos además, pasa en los 3 países que mencionamos, a aquellos que adhirieron inicialmente a esa propuesta de transformación por redistribución y que como salió bastante mal porque no están llevando bienestar a la población, entonces apelamos al derecho a la libertad y a la integridad. Bueno, eso hay que encararlo. ¿Es una realidad difícil? Sí. ¿Es complicada? Sí. Hay mucha gente en el medio padeciendo
y además padeciendo no solo por el sufrimiento físico, la falta de libertad, etcétera, padeciendo también, y no lo digo por golpe bajo, padeciendo porque también se consideran integrantes de un pensamiento progresista y de izquierda y se preguntan qué le pasa al espacio progresista y de izquierda de América Latina que de ellos no habla. Patricia Tapatá, con este granito de arena de la Universidad Dialoga, para plantear esto, que ya el hecho de plantearlo aquí abre como disparador para que sigamos reflexionándolo en distintos ámbitos. Cierro con un graduado del Colegio Preuniversitario Público de nuestra universidad, del Colegio Ilia, y un graduado de nuestra universidad pública. Los segundos finales, Fernando. Bueno, qué compromiso. No, Toda la carga para vos, dale. Otra vez, digo, me parece importante la cuestión social y redistributiva, los derechos humanos, pero insisto en esta cuestión del reconocimiento. Si no encarnamos esas cosas socialmente, si no se capilariza, eso es muy difícil. Insisto con la práctica del pluralismo, de la diversidad en todos los ámbitos. Porque en este mundo de incertidumbre, las certezas existen para aferrarse a ellas y lo que tenemos es eso. Y la certeza es el dominio del fanático, del dogmático, que las necesita para sentirse seguro. Y la única manera de romper eso es, primero, dudar de las propias certezas, ir al terreno a discutir con esos sujetos. Como digo, a mí me resulta sumamente gratificante discutir con mis alumnos que militan en La Libertad Avanza. Y es sorprendente, a veces es duro, a veces es difícil, pero permite justamente ser consecuente con lo que uno predica, incluso en tiempos de derrota. Yo estoy muy acostumbrado a perder, yo siempre voto perdedor, así que no es tan riesgoso para mí eso. Y el otro es una llamada a la esperanza. En última instancia, la política, que es un juego que no tiene triunfo garantizado, que jugamos indefinidamente sabiendo que tenemos muchas posibilidades de perder, es un juego abierto. Está en nuestras manos generar estos espacios, está en nuestras manos bajar el territorio, está en nuestras manos habitar las redes sociales, está en nuestras manos no rendirnos frente a cosas que claramente nos asustan, nos preocupan, pero el inmovilismo es el peor de los remedios ante eso. Gracias Fernando Suárez, gracias Gabriel Puricelli, Patricia Tapatá y Germán Lódola. La tentación autoritaria. Bueno, no nos dejen caer en esa tentación y creo que estos encuentros sirven precisamente para eso. Tal vez nos llevamos más preguntas de las que trajimos, pero creo que quedan como 4 o 5 grandes ideas, fuerzas para seguir trabajando, para seguir desarrollando y para seguir dialogando en cada espacio de la Universidad Pública Argentina. Hasta aquí otra instancia de la Universidad Dialoga. Seguiremos dialogando, en unos minutos nos reencontraremos. La verdad que ha sido muy grato. Les contamos brevemente lo que pasa tras de cámara. Tenemos un auditorio, hay un espacio para encontrarse ahí en un desayuno, en un café. Es un gran desafío porque tuvimos que pelearle a las medialunas marplatenses, ¿no? Para traerlos a todos hasta acá, para encontrarnos en estos espacios de debate y a lo que significa estar en Mar del Plata, en esta bella ciudad, un día viernes. Pero bueno, esta es la propuesta de la Universidad Dialoga. Seguramente para la próxima lo invitaremos a Hernán Lacunza para evitar confusiones también y estará muy bueno porque la pluralidad es el sello de esta edición de la Universidad Dialoga y vaya este aplauso para nuestros expositores aquí en este panel de política. Muchas gracias.